y, por supuesto, Sí. tiene datos más concretos respecto de esta pandemia. Doctor Heredia, soy Pablo Sigliuti, aquí en Buenos Aires. Cristina Cartier, desde la ciudad, desde la provincia de Mendoza, le damos la bienvenida y, por supuesto, le agradecemos su presencia aquí. Buen día, Pablo. Buen día, Cristina. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, con calor, Muy doctor. bien, doctor. Después, si tiene por ahí ganas, a lo último, de darme algún consejito por el calor, se lo voy a Un agradecer. placer. Pero hoy nos convoca algo que todo. tiene que ver, sí, tal cual, algo que tiene que ver con esta increíble suba de casos de coronavirus en la Argentina, la situación actual. Bueno, usted sabrá contarme para cuándo se espera el pico y demás, ¿no? Resumimos un poco. Estamos inmersos en la tercera ola de la pandemia, que está motorizada por la variante Omicron, la última variante del coronavirus, que la verdad que la conocemos hace poquito, surgió hace aproximadamente un mes y medio, ¿sí? Esto vieron en Sudáfrica, los primer caso se detectó el 12 de noviembre, el 26 de noviembre le pusieron nombre y apellido y ya a fines del mes ya estaba dominando lo que era la circulación. Una variante nueva del coronavirus, como otras que fueron surgiendo, que nos cambió todas las expectativas, todos los cálculos que teníamos de fin de pandemia y cálculos que se habían hecho en modelos matemáticos. Hoy sabemos, parten publicaciones sin revisión por pares, o sea, con menor nivel de evidencia, y ya algunas con revisión por pares, que las tres cosas que nos preocupan de esta variante, más o menos tenemos un poco definidas. Uno, sabemos que se transmite, o sea, la transmisión por distintas publicaciones que fueron surgiendo, Omicron se transmite 3 veces más que lo que era la variante anterior, la variante Delta, que se transmitía 2 veces más que la variante original del coronavirus. Vamos sumando. Hoy Omicron es el segundo virus más contagioso al cual se enfrentó la humanidad. El primero es el sarampión, el segundo es este, después viene la varicela y después vienen otros virus. Esto hace que se transmita mucho más rápido y hace que todo lo que nosotros veíamos en una película en diferido, o sea, ¿se acuerdan que nosotros veíamos acá en el hemisferio sur lo que pasaba en el hemisferio norte y 2 o 3 meses después llegaba acá, como fue la pandemia ola, y una ola de Delta que no llegó como ola acá cuando la tuvimos. Y esto acortó los tiempos. Omicron, desde que se presentó en un país, al mes ya dominaba toda la circulación, o sea, todos los virus que había circulando de coronavirus, la mayor parte, eran Omicron. Lo hizo en Sudáfrica con un rápido ascenso y ya con números en descenso hace 2 o 3 semanas, lo cual nos da una esperanza de lo que podemos ver acá. Lo hizo en el Reino Unido con un pico la semana pasada y ya casos ligeramente en descenso, menor el promedio, y en Estados Unidos llegó un pico que ahora está casos por debajo, pero con muchos casos diarios, casi 800.000 casos por día. O sea, en un mes domina la circulación local, mucho más transmisible, y inclusive hasta se planteó si era alcanzado o no con las medidas de prevención habituales, como los tapabocas, no reemplazarlo directamente o por barbijos quirúrgicos u otro tipo de protección. Uno, una variante más transmisible, por lo menos 3 veces más transmisible, con una explosión de casos, que es lo que estamos viendo acá en el mundo. 2, la pregunta si evade o no la respuesta inmune que tenemos, que es la pregunta clásica que hacemos los médicos y las personas. Los pacientes se reinfectan más con Omicron que con Delta, ¿sí? Hasta 3 veces más, son mucho más frecuentes las reinfecciones. Y hay evasión de la respuesta inmune, generada también por las vacunas, ¿sí? Las vacunas, los esquemas de 2 dosis de vacunas, generan una protección que cae por debajo del 50% contra el contagio y la enfermedad sintomática. No así contra la enfermedad grave. Cuando hablamos de eficacia de vacunas, siguen siendo muy protectoras contra la enfermedad grave, por encima del 80, 90, 95%, pero cae la protección contra me contagio y tengo síntomas, ¿sí? En eso se puso en todas las vacunas por debajo del 50% y del 25% en algunas. Con los refuerzos se vio que con más cantidad de anticuerpos, aunque sean menos específicos de esta nueva variante, se vio que uno compensaba eso y llegaba a la eficacia que teníamos con Delta y las vacunas para la enfermedad sintomática, ¿sí? O sea, hasta ahora se transmite más, hasta ahora va la respuesta inmune y hacen falta refuerzos para estar protegidos. Está muy bien. De la enfermedad sintomática. Después, ¿produce una enfermedad más grave? La tercera pregunta. Sí. Más importante, que la que tenemos todos, la que nos preocupa con esta abrumadora cantidad de casos que estamos viendo. Sí. Bueno, los informes que tenemos, primero, hay publicaciones revisadas por pares. Semana pasada se publicó en la revista JAMA, las principales revistas americanas de Estados Unidos, los datos de lo que fue la ola de Omicron en Sudáfrica, que ahora están bajando los casos por suerte. Lo que vieron ahí, las internaciones bajaron 1/3, ¿sí? Antes con COVID, con Delta, recordemos que la población africana es una población que tiene bajo nivel de vacunación,
pero mucha gente tuvo contacto con el virus, ¿sí? Hasta un 70% de la gente tuvo contacto con el virus, porque tenía anticuerpos, y al momento en que irrumpió Omicron, menos del 40% de la población tenía una vacuna por lo menos dada, o sea, está una población muy poco vacunada, y menos del 10% dos dosis. Lo que vieron ahí es que un tercio de los pacientes se interna ahora de lo que se internaba antes, o sea, de un 15% se internaba, ahora se está internando alrededor de un 5%. Después, menos uso de terapia intensiva, menos uso de oxígeno, 4 veces menos pacientes requieren de oxígeno, o sea, de los que requieren oxígeno por Omicron, Delta, la variante Delta, que es el comparador que tenemos anterior, 17% requería oxígeno. Ahora estamos por el 4% de oxígeno aproximadamente, bastante menor. Y los pacientes que se internan lo hacen por menos días. El promedio de las internaciones previas era de 7 a 8 días, ahora es 3 días. O sea, ¿qué resultado tenemos de decir una enfermedad más leve? Esto. Menos pacientes requieren internación, menos pacientes requieren terapia intensiva, menos pacientes requieren uso de ventilación mecánica, menos pacientes se mueren. La mortalidad de esta ola, por un montón de factores, no solo Omicron, de lo que se estudió en otros lugares, es 2,9% de los pacientes internados, de esos pacientes se internan, contra un 29% de los que se morían antes, ¿sí? Con Delta en Sudáfrica. Acá se suma más nivel de vacunación, más gente que tuvo la infección, que eso genera cierto nivel de protección, y una variante que por distintas características parece generar más síntomas respiratorios altos, con muchas muy altas cargas virales en la vía aérea superior, lo que le permite diseminarse más fácil, contagio más, pero mucho menos cargas virales en pulmón, con menos neumonía y menos mortalidad y enfermedad grave, que es lo que nos interesa. Pero todavía no vimos el techo de esta ola. Claro, claro, doctor, genial la explicación, nos evitó un montón de preguntas, ¿no? Está buenísimo. Adelante, perdón. Hace poco, a pesar del entrenamiento que tenemos, hace poco aprendí la diferencia entre infección y enfermedad, y lo voy a vincular a la importancia de la vacuna contra el coronavirus, porque sabemos que todavía hay gente que se resiste a vacunarse, o que, como nos dijo algún colega suyo en este mismo espacio, se colgó, se aplicó la primera dosis y después se dejó estar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre infectarse y enfermarse? Bien, bueno, muy buena pregunta, así hacemos la descripción acá. Lo que vimos con el coronavirus en general, característico del SARS-CoV-2, es que la mayor parte de la población, al momento, nosotros tenemos distintos momentos. Uno es cuando nos exponemos al virus, la exposición. ¿Qué quiere decir? Cuando yo entré en contacto con el virus. Por ejemplo, si vos, Cristina, estás en contacto ahora con una persona con COVID que te avisa, Cristina, estoy con COVID, tu exposición fue ahora. Y vos te separaste de esa persona y te aislaste. ¿Sí? Después está un periodo de incubación, que es desde que me expuse hasta que desarrollo síntomas. Si los voy a desarrollar. ¿Sí? Si vos desarrollas síntomas, incubación, se vio con Omicron, es 3 días en promedio. ¿Sí? Pero sabemos por los coronavirus que se puede incubar de 2 a 12 días por lo menos. O sea que por más que el riesgo sea menor, a medida que pasan los días, existe. ¿Sí? Y después, cuando vos desarrollas síntomas, vos tenés COVID-19, o sea, una enfermedad sintomática por COVID. Pero existe también gente que el síntoma no lo va a desarrollar, y esa gente son los asintomáticos verdaderos, que nunca van a tener un síntoma. Esa persona se infectó de COVID, se infectó de SARS-CoV-2, con el SARS-CoV-2, tiene COVID asintomático, ¿sí? Y esas dos personas contagian casi lo mismo. ¿Sí? Sí. Es muy importante eso. Mucha gente tiene COVID y no es sintomático. Decimos que uno tiene enfermedad, en realidad el COVID es la enfermedad que genera el SARS-CoV-2. Son todos enfermos, pero hay sintomáticos y asintomáticos. Y sabemos que al momento en que uno se infecta, que uno empieza a eliminar virus, el 60% de la gente está o presintomática, o sea, no desarrolló síntomas y los va a desarrollar, o va a ser toda la enfermedad sin síntomas, pero contagian. Por eso es importante identificar principalmente a los que se exponen al virus, o sea, los que son los famosos contactos estrechos. ¿Qué tiene que ver la vacunación con esto? Hoy sabemos que con 2 dosis nos infectamos igual, inclusive con 3 nos podemos infectar. Hay un trabajo muy interesante, una fiesta de fin de año en Noruega, en la cual tenían 33 médicos, 33 personas de salud, decía, triplemente vacunados, con 3 dosis, 22 habían adquirido la infección, todos con síntomas leves. ¿Sí? La vacuna lo que hace es que tengamos menos riesgo de infectarnos, ¿sí? Alrededor más o menos de un 75% si uno está con un refuerzo. Las 2 vacunas ya no nos alcanzan para no infectarnos o baja mucho riesgo, si todas esas combinaciones nos protegen contra la enfermedad grave, o sea, requerir internación, requerir oxígeno, requerir terapia intensiva o morirnos. ¿Sí? Es fundamental la vacunación a todas las edades. Hoy no hay fundamento para no vacunarse, fundamento científico válido, por lo menos. Uno se tiene que vacunar por uno mismo y se tiene que vacunar por el entorno. Todos tenemos un familiar, alguien que queremos, besamos a alguien y en eso estamos poniendo en riesgo al entorno y no cortamos la cadena de transmisión.
Por cada Tal caso cual. de Omicron, más o menos se Sí. generan 10 contagios si fuera en población no vacunada. ¿Sí? Es muy importante ese dato de que la pandemia Ujú. va a estar cerca de terminar o cerca de transformarse en una enfermedad endémica, que es algo que esperamos y que parece que Omicron puede haber adelantado ese pronóstico. Ajá. Cuando tengamos, con Omicron necesitamos más del 90% de población con inmunidad Sí. efectiva por vacunas. O sea que es muy alto, Ajá. probablemente no lo vamos a erradicar a Omicron, al coronavirus no vamos a erradicar, porque además después de Omicron van Sí. a venir otras variantes, pero no vamos a vivir la pandemia como lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Va a Bueno, ser otra doctor, forma. tengo una preguntita cortita porque me la han hecho por todos lados y quiero que usted la confirme o la desmiente. ¿Es verdad que una persona vacunada tiene menos chance, no es que no se vaya a contagiar, pero tiene menos chances de contagiarse de coronavirus y a la vez también tiene menos posibilidad de contagiar ese virus? Muy buena ¿Contagia pregunta. menos? Muy buena Ah, pregunta. Está estudiado en varias publicaciones científicas, principalmente con Delta, que fue la variante que más ujú, estudiamos, ya tenemos todo revisado por pares, como que estamos acostumbrados a Delta. sí, Y con Omicron empieza a hacer las primeras prepublicaciones, o sea, información que todavía no lo revisan otros científicos y todavía no se terminó de publicar en una revista científica reconocida. Que ujú, la gente vacunada se infecta menos, ¿sí? Por el coronavirus. Eso, cuando ustedes veían los ensayos de vacunas que decían sí, Pfizer tiene una eficacia del 95%. ¿Qué quiere decir? Que solo 5% de la gente vacunada con Pfizer contraía la enfermedad con síntomas. Sin síntomas, ujú, la contraía un 15%. O sea que la protección real de Pfizer contra la infección sintomática o asintomática en ese primer ensayo era del sí, 85% aproximadamente. ¿Sí? ajá, Y aparte, ajá, aparte de uno no contagiarse, si uno se contagia, los vacunados, por más que vimos que con Delta y con Omicron más, generan altas cargas virales en fosas nasales, lo hacen por menos tiempo. Entonces contagian menos tiempo. ¿Sí? Y las cargas virales ujú, pueden ser un poco menores, lo cual hace que uno contagie menos. ¿En qué se vio esto? Publicaciones de hace un par de meses, British Journal of Medicine también llama, en el cual vieron que la vacunación bajaba el riesgo de contagio domiciliario. ¿Sí? Uno no contagiaba a su familia. Se ven personas en salud que llegaba a la casa y no contagiaba a la familia. Y bajaba eso en 2/3, que es un montón cuando hablamos de algo de porque uno se infectó por ejercer su profesión o por cualquier condición o una reunión social, uno no sí, contagiaba a su familia, que es una mayor preocupación que tenemos los médicos y toda la gente, uno no quiere contagiar a nadie. ¿Sí? sí, Por eso es fundamental en ujú, todo esto seguir manteniendo las medidas de prevención para cortar esta transmisión. Y sí, los vacunados se infectan menos, contagian menos, se enferman menos grave y por supuesto que se mueren menos. O sea, hoy no hay fundamento a ninguna edad. Inclusive se vio en niños, salió publicado en New England Journal of Medicine, una revista americana de las principales revistas científicas, salió en estos días, de que lo que se vio en adolescentes, vieron que ellos empezaron a vacunar adolescentes con Pfizer de 12 a 17 años. En esa ujú, población, el riesgo de la enfermedad más grave que genera el COVID, que es una enfermedad que aparece a las 2 o 3 semanas en niños, la enfermedad más grave que genera en niños, que es el síndrome inflamatorio sí, multisistémico, una enfermedad que se afecta a todo el organismo, que es muy grave, muchos terminan en terapia intensiva, muchos terminan internados con eso, por más que sea poco frecuente, es grave, se vio que bajaba el riesgo por lo menos a 1/3, cosa que es muy importante, la vacunación a ese nivel y en todas las edades. Además, las vacunas en niños se vio que generan gran respuesta inmune, ¿sí? Y sí, aparte generan menos efectos adversos, ¿sí? Los casos de miocarditis que son ujú, excepcionales, o sea, inflamación del corazón, con Pfizer fueron la tercera parte de los que fueron adultos, que pese a todo son excepcionales y mucho menos frecuentes que la miocarditis que genera el COVID. ¿Sí? Por eso es fundamental ajá, vacunar está a todos bien. los estratos. Y aparte el Excelente niño vive conclusión. con padres, Sí, vive con tíos, vive con abuelos, quiere ir al colegio, cosas que uno deja, que contagia o deja de hacer y tiene que educarse. ¿Sí? Hay más inequidad por cuando los chicos no supuesto, van al colegio. por supuesto. Son los que más saben, doctor, ¿eh? Ustedes y los niños. Son re piolas en absorber conocimientos y Por algunas eso. consignas nuevas que se van renovando. No sé Claro, cómo pero los estamos de chicos tiempo, dependen que los papás Pablito. los queramos vacunar. Estamos, Claro. estamos como para, Cris, Sí, clarísimo, viene ideal este tipo de entrevistas. Pero hay algo, doctor, que yo siento que se lo tengo que preguntar en cuanto la cantidad, que es poca por suerte, y lo hago de manera absolutamente personal,
Digo, cuando uno habla con grupos o amigos o familias que no están de acuerdo con el tema de la vacunación, que dicen que la vacuna es un experimento, incluso llegan a decir que la vacuna mata gente, que no se han visto nunca tantas personas vacunadas fallecidas como ahora, cosa que obviamente es un relato a medias. Yo les pregunto, porque obviamente mi postura está absolutamente a favor de la ciencia y me parece que la vacuna salva vidas, como bien dijo la ministra Carla Bisotti el día lunes. Y llegué a preguntarle, doctor, a gente que me hace este tipo de cuestionamientos, si cree, si estima, si supone que todos los médicos del mundo, por decirlo de alguna manera bien frontal, han sido comprados por el sistema para decir que hay que vacunarse. Imagino que a usted esta versión le ha llegado, usted es médico, está en la primera línea de la lucha contra la pandemia. ¿Qué siente? ¿Qué le pasa cuando usted escucha ese tipo de reflexiones? Desde que empezó el COVID escuchamos teorías conspirativas a todos los niveles, desde el origen del virus hasta de atención médica, de exclusión, de un montón de cosas. Hoy no tiene fundamento no vacunar. Ya sabemos, por lo menos lo más seguro de las vacunas es que son seguras, que ya lo vimos en numerosos ensayos. Se vacunó más del 40-50% de la población mundial, ¿sí? Y sabemos que el COVID, uno no es que solo adquiere el COVID, adquiere todas las complicaciones del COVID. Una persona que tiene, por ejemplo, miocarditis por COVID, aparte tiene un montón de otras enfermedades asociadas, genera el COVID. Hoy no tiene fundamento no vacunarse, fundamento científico, y hay profesionales, inclusive, distintas poblaciones, se ha visto inclusive profesionales de ámbito pediátrico que recomiendan todavía no vacunar. Me parece que es otra senda, hay que vacunar a todos. Y ha habido grupos antivacunas, inclusive entre profesionales médicos, en lugares, principalmente no acá, pero sí en grupos donde hay que son más duros con el tema de los antivacunas. Principalmente en Estados Unidos se vieron grupos de profesionales que no se querían vacunar, por eso en muchos lugares se está volviendo obligatorio. Yo creo que la vacuna COVID-19 va a ser una vacuna obligatoria en los próximos meses, más con la evidencia que tenemos. Y sabemos que, digamos, ahora tenemos casi 135.000 casos por día ayer, una positividad de los test del 66%, o sea que en realidad debe haber por lo menos 4 o 5 veces más, ¿sí? Claro. De casos reales. Claro. ¿Sí? Claro. Y la mortalidad, se murieron 51 personas ayer, ¿sí? Cuando nosotros estamos con la ola anterior de COVID en el invierno, nosotros teníamos 800 casos, teníamos 40.000 casos y 800 fallecidos en el día casi. Claro. La diferencia abismal es por inmunización principalmente, que también tiene que ver un virus que parece ser menos virulento, y porque más gente también adquirió inmunidad o por infección o por las vacunas. Pero acá la gran diferencia es... Está muy bien. Estos son las vacunas. Bien. Exacto. La última de rigor, Pablito. Sí, nos vamos a quedar sin tiempo y no quiero que nos corten, Cristina, porque estamos a 1 minutito y medio. Lo único que les quiero mostrar a vos, Cris, amiga querida, y también al doctor Heredia, esta publicación que fue en Twitter del doctor Alejandro Macías, que dice: ¿por qué es más fácil aceptar las tareas de conspiración que las científicas? Claramente, porque para entender las teorías científicas hay que estudiar, ¿no? Me parece que está bien. El resumen de la estupidez humana que lamentablemente existe, y el sistema que, como el doctor que estudia, se prepara para informar a la población y para atender a la gente cuando necesita, tiene que luchar contra eso, además del coronavirus y todo lo demás. Tal cual, es así. Me quedaron 1000 preguntas, sí, Luti. Mirá, la semana que viene, yo estoy de vacaciones la semana que viene, pero nos van a cortar los amigos de TLR. Si es así de cortita, si tenés 22 segundos, lo hacemos. ¿Cuándo es el quiebre de este pico, doctor? Brevemente, por favor. Lo que vimos en otros lados es que en Sudáfrica apareció a mediados de noviembre y ya a mediados de diciembre estaba saliendo, ¿sí? Bien. En Reino Unido también, alrededor de un mes y medio. Fíjense que es 3 veces más transmisible, probablemente el pico dure menos. Ahora vamos a ver con las nuevas medidas cómo son los contagios también. Gracias, doctor. Le mando un abrazo enorme. Cris, querida, un beso enorme. Muchas gracias. Muy claro, muy conciso, como siempre, este bloque de comunicación en tiempos de pandemia.